Muchas gracias por sintonizar nuestro canal. Tenemos un mensaje que creemos edificará tu vida. Esperamos que lo disfrutes. Todo ser humano fue creado con un propósito. Si tú existes, es porque Dios preparó un propósito para ti. Primero fue el propósito y después naciste. Dios primero tuvo una idea, una solución a este mundo, y por eso después te creó. Por eso puso las características en tu vida que son únicas, porque hay un propósito que para ti es único. Y Dios quiere que ese propósito se cumpla en este mundo. Lamentablemente, muy pocas personas alcanzan a descubrir el propósito de su existencia. Muy pocas personas alcanzan a llevar a cabo el propósito por el cual Dios los creó y Dios los mantuvo con vida. Los panteones están llenos de sueños, de propósitos que nunca se llevaron a cabo y que se los llevaron a la tumba. Por eso yo quiero decirte esta mañana, por favor, no te lleves el propósito de Dios a la tumba. Cumple con el propósito de Dios para ti, porque en realidad eso es lo que significa éxito en la vida. Como creyentes, nosotros creemos que el éxito no se mide por la cantidad de dinero que tenemos, la cantidad de bienes que podemos acumular, o por la cantidad de empleados que logramos tener. Eso no necesariamente es éxito en la vida. Éxito es llevar a cabo en este mundo el plan, el diseño, el propósito con el cual Dios nos creó. ¿Tú ya sabes cuál es ese propósito? ¿Ya sabes por qué estás aquí en la tierra? Bueno, este día vamos a descubrir ese propósito. Vas a entender cómo es que puedes encontrar este propósito en la vida, cómo es que puedes descubrir por qué estás aquí en la tierra. Y lo vamos a encontrar a través de la historia de la que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas, la historia de Esther. La semana pasada nos dimos cuenta que aunque no aparece el nombre de Dios en el libro de Esther, en realidad Dios tiene todas las cosas bajo control. En su soberanía, en su providencia, Él prepara todas las cosas. Y dice la Biblia que todas las cosas nos ayudan para bien a los que amamos a Dios, para llevar a cabo su propósito. A Dios no le sorprende lo que pasa en este mundo. A Dios no le sorprenden las malas noticias. A Dios no le sorprende el precio del dólar en este mundo, el precio de la gasolina. A Dios no le sorprende. Estaba pensando que a Dios no le podemos hacer una fiesta sorpresa, porque Él sabe todas las cosas. No te puedes esconder atrás de una esquina y espantar a Dios un día. No, ya sabe todas las cosas. Y Él tiene un propósito, y su propósito se cumplirá. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, vamos a continuar leyendo esta historia. Vamos a seguir aprendiendo de lo que Dios ha traído a nuestras vidas. Vamos a seguir estudiando el día de hoy. Vamos a darnos cuenta que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Esperar en Dios, esperar por el propósito de Dios, tampoco significa no hacer nada. Mucha gente dice, bueno, voy a esperar a encontrar cuál es mi propósito y entonces empiezo a actuar. Esperar en Dios no significa no hacer nada. Esperar en Dios significa hacer la voluntad de Dios, actuar dentro del marco de Dios y no hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Quiere decir que esperamos actuando, esperamos trabajando. ¿Y trabajando qué? La voluntad de Dios para nuestras vidas. Y quiero darte un consejo el día de hoy. Cuando hablamos de la voluntad divina, debemos de entender lo que significan los principios divinos. Diga conmigo fuerte, principios. Los principios son decisiones anticipadas. Los principios son los valores de la palabra de Dios que dictan nuestras decisiones, que determinan lo que está bien y lo que está mal. Es decir, cuando uno entiende cuáles son los principios se colocan al principio de nuestra vida. Por eso yo lo expreso como decisiones anticipadas. Por ejemplo, yo decido que no importa cómo me vaya en la vida, yo no voy a robar. ¿Cuántos dicen yeah? Nosotros no robamos porque nos vaya mal en la vida, o no robamos porque mi prójimo tenga mucho dinero y le sobre el dinero. No importa cómo me vaya en la vida, yo tomo la decisión al principio de no robar. De la misma manera, yo decido ser fiel a mi esposa. Yo no voy a engañar a mi esposa con otra mujer. Eso yo lo decido anticipadamente. Muchas personas quieren tomar esa decisión cuando ya están en el motel con otra mujer. Ay, ahí quieren decidir que Dios los libre. No, se te fue la oportunidad. Esa decisión se toma como un principio, se toma al principio. Yo no voy a engañar a mi esposa, no importa si estamos enojados, no importa que cómo estén las cosas, no importa cómo esté la secretaria que acaban de contratar en la oficina. No me importa eso. Yo decido ser fiel a mi esposa. Esa es una decisión como un principio en la vida. ¿Cuántos estudiantes deciden no hacer trampa en la escuela? Alguien diga amén. Y no decidimos eso en el momento del examen.
O cuando conocemos al maestro, decidimos eso porque honramos a Dios en nuestra vida. Alguien aplaude a Dios que le está entendiendo lo que son los principios. Ahora, ¿por qué te hablo de los principios? Porque los principios divinos colocan tu vida dentro de la voluntad de Dios. Y mientras más estés basado en esos principios que están en la Biblia, estarás en el lugar perfecto para que Dios mueva las circunstancias de tu vida y cumpla con su propósito. Ahora, a esto se le llama basarnos en los principios divinos y no en las circunstancias. Algunos quieren que Dios dirija sus vidas moviendo circunstancias. Señor, si es tu voluntad que mañana amanezca soleado, si es tu voluntad que mañana llueva, y le pedimos a Dios circunstancias. Ojo, Dios puede mover las circunstancias, pero ese es como el kindergarten de la fe. Ese es como el principio cuando no conocemos la Biblia. Cuando entendemos la voluntad divina, sabemos que nuestras decisiones son por principios, por encima de circunstancias. Las circunstancias pueden cambiar, pueden variar, pero los principios nunca cambian por las circunstancias. Es más, los principios siempre cambian las circunstancias. No son las circunstancias lo que cambian los principios, son los principios lo que cambia lo que nos rodea. Los principios honran a Dios sin importar el resultado. A veces el resultado implicará perder dinero, perder amistades, perder oportunidades. Sí, pero los principios van a colocar el honrar a Dios por encima de los resultados. Porque algunas personas toman decisiones solamente por ganar y piensan que Dios solamente está cuando las utilidades son altas. Pero ¿cuántos han aprendido que Dios puede suplir nuestras necesidades con trabajo y sin trabajo? Con dinero y sin dinero, Dios también puede suplir nuestras necesidades. Por eso la fe no es pragmática. El pragmatismo es la filosofía que lo correcto es en base a los resultados. Si me funciona, está bien. Si nadie me descubre, está bien. Si le robo a los que tienen mucho porque tienen mucho, está bien. El pragmatismo se basa en los resultados, pero el cristianismo se basa en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y el principio es honrar a Dios sin importar los resultados. Y lo importante también de los principios divinos es que están respaldados por el poder de Dios. Por eso hoy quiero animarte. Para descubrir tu propósito en la vida, lo primero que necesitas es colocarte en los principios de Dios. Colocar tu vida y tomar decisiones anticipadas, decisiones previas de colocar tu vida dentro de la voluntad de Dios. ¿Alguien puede decir amén conmigo? ¿Alguien lo está entendiendo? ¿Que lo quiere celebrar conmigo? Dale ese aplauso a Dios un poco más fuerte. Usted lo puede hacer. Entendiendo el principio de los principios, vamos a leer el libro de Esther, capítulo 2, versículo 21 al 23. Cierto día, mientras Mardoqueo estaba de guardia en la puerta del rey, dos de los eunucos del rey, Bigtaná y Teres, guardias que custodiaban la entrada de las habitaciones privadas del rey, se enojaron con Jerjes y conspiraron para asesinar al rey. Pero Mardoqueo, que era el primo de Esther, se enteró del complot y le pasó la información a la reina Esther. Entonces ella se lo contó al rey y le dio crédito a Mardoqueo por la noticia. Cuando se hizo la investigación y se confirmó que lo que decía Mardoqueo era cierto, los dos hombres fueron atravesados con un poste afilado. Todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia del reinado de Jerjes. El primer principio que vamos a aprender el día de hoy es el principio de la lealtad a nuestras autoridades. Lealtad a nuestras autoridades. Según el contexto bíblico, toda autoridad en este mundo es puesta por Dios, y las autoridades que hay no serían autoridad si no fuera por Dios, porque Dios es el principio de toda autoridad aquí en la tierra. Por eso nuestra responsabilidad, un principio correcto que nos permitirá descubrir nuestro propósito, es aprender a honrar a las autoridades que Dios ha establecido. En la familia Dios ha establecido a los padres como autoridad.
En el trabajo tienes jefes, tienes autoridades. En la escuela tienes a tus profesores, a tus directivos. Son autoridades puestas por Dios. En la iglesia tenemos nuestros pastores, nuestros líderes. Son autoridades puestas por Dios. En el gobierno tenemos a nuestros presidentes, nuestras autoridades. Aún los policías de la esquina. Nosotros no les decimos policletos. No. Porque estamos deshonrando no a la persona, sino a la autoridad que Dios ha establecido. Así que nosotros debemos aprender a honrar y respetar las autoridades que Dios ha establecido. Si tú miras en la Biblia, vas a descubrir como yo que hay un pecado que para Dios es muy radical, que Dios es muy exigente. Parece que Dios rápidamente toma medidas con las personas que atentan contra la autoridad de Dios. Mira el ejemplo de David y el ejemplo de Saúl. Ambos eran reyes de Israel, ambos cometieron pecados. ¿Cuál fue el pecado de David? David cometió adulterio con una mujer que era de su capitán. Luego mintió al capitán, luego lo mandó a la guerra. Luego lo mandó prácticamente que lo mataran. El pecado de Saúl, ¿cuál fue? Creer que él era el sacerdote cuando no le correspondía ser sacerdote. Atentar contra la autoridad establecida por Dios. Sabes, ese mismo día el Espíritu de Dios se apartó de Saúl y el reinado de Saúl perdió el respaldo de Dios. Pero a David Dios lo perdonó por su pecado. Uno pensaría que fue más grave el pecado de David, pero para Dios el pecado que atenta contra la autoridad divina es un pecado muy grave. Lo mismo pasó con un personaje llamado Luzbel. Después se convertiría en Satanás. Este personaje dijo: yo voy a ser igual a Dios, voy a poner mi trono en las alturas, seré semejante al Altísimo. ¿Y qué cree? De inmediato lo despacharon de la presencia del Señor. Porque hay un pecado gravísimo y es cuando atentamos contra la autoridad divina. No hay nada que provenga de Dios que se origine con una rebeldía, que se origine por inconformidades contra nuestras autoridades. Ahí nunca va a estar la presencia de Dios. A mí me preocupa, y lo digo como un paréntesis, cuántas iglesias hoy en día surgen y crecen por divisiones, por inconformidades. Se levantan pastores solamente en rebeldía a sus autoridades. Y eso es preocupante, iglesia, y eso es alarmante, porque Dios jamás va a respaldar un movimiento que atente contra la autoridad divina. ¿Por qué les platico esto, pastores? ¿Por qué les platico esto, amigos? ¿Por qué les platico esto a los pastores? Este versículo nos enseña cómo Mardoqueo se enteró del complot contra el rey y decidió actuar para proteger la vida del rey. Aunque no estaba ahí el rey, pero Mardoqueo decidió ser leal a las autoridades. En la vida será puesto a prueba tu corazón, si eres o no eres leal a tus autoridades. Y de hecho serán momentos donde no estarán ahí tus autoridades, donde no estarán ahí tus padres, donde no estarán ahí tu pastor. Y ahí es donde será puesto a prueba. Si escuchas, si alimenta la inconformidad, si alimenta la rebeldía tu corazón. Queremos descubrir nuestro propósito en la tierra. Entendamos el principio de honrar las autoridades que Dios ha establecido. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien puede aplaudir a Dios por esto? ¿Alguien que lo está entendiendo? Ahora, familia, los hijos deben de aprender a honrar a los padres. Y algunos chavos han pensado que porque el mundo les dice que a los 18 años son mayores de edad, ya no deben de pedirle permiso a papá o a mamá. ¡Ah! ¡Qué chido! Nada más que, ¿qué crees? Eso no está en la Biblia. Pero todo el mundo lo dice, todos mis compañeros lo hacen. Y la ley me respalda. ¿Y tú crees que pides permiso para engrandecer a tus papás? Pides permiso para protección de tu vida, porque en la honra hay bendición, porque bajo cobertura hay protección. Hijo, familia, como recuerdo una trágica historia en mi pasado. Y de ahí yo soy muy cauteloso y a veces mucha gente se ha inconformado conmigo como pastor, porque es que un día en la iglesia donde yo participaba se le ocurrió a un grupo de personas organizar en la iglesia una excursión. Se iban a ir todos a nadar. Parecía chido, estaba buena onda, pero no le habían avisado al pastor, no habían consultado a las autoridades. De hecho, había ahí en el corazón una motivación no muy correcta, porque esa noche tenían servicio, tenían ministerio y se les había considerado simplemente no llegar. ¿Cómo me asustó esa mañana recibir esa llamada? Mi papá nos levantó, nos hizo ir corriendo a ayudarles,
porque justo cuando el microbús acababa de recoger a la última familia, se estrellaron cañonamente dos rutas 100 que venían correteándose por la calle. Ninguno perdió la vida, gracias a Dios, por misericordia de Dios. Pero yo me di cuenta que cuando se trata de tomar decisiones en la iglesia, cuando se trata de tomar decisiones en la familia, debemos aprender a honrar a nuestras autoridades. Es que, pastor, mi papá no es cristiano. No importa, no importa, es tu papá. Y yo creo que un hijo no escoge a un padre, sino que es Dios el que escogió a nuestros padres. Aunque no son cristianos, puede ser por tu obediencia que ganes a tu papá para Cristo. ¿Cuál es la única orden que Dios te permite no obedecerla? Cuando tus papás te dan una orden que se convierte en un pecado. Si tu papá te dice, vente conmigo al table dance, lo siento, papito, no puedo. Te sigo honrando, te sigo respetando, pero yo no voy a obedecer esa orden. Véngase conmigo, vamos a ponernos drogaditos. Véngase conmigo, vamos a adorar a dioses falsos. Lo siento, esa orden no la puedo obedecer, pero en mi corazón sigo respetando, sigo honrando a mis autoridades. El otro día unos chavales me decían, pastor, es que mi papá no me deja venir a la iglesia. Le digo, ¿cómo está eso? ¿Cómo que no te dejan venir a la iglesia? ¿Por qué? No, es que quieren que tienda mi cama y que recoja mi cuarto antes de venir a la iglesia, pastor. Jesucristo, echar fuera esos demonios de cochinería. No, pastor, es que mi papá quiere que lave los trastes. Mis manos son para adorar al Señor. No, y se vuelven religiosos. No te voy a obedecer porque primero Dios antes que los hombres. No seas religioso. Eso no dice la Biblia. Vas a encontrar de principio a fin que en la honra hay bendición, que en la honra hay cobertura, que en la honra hay respaldo. Y cuando honramos a nuestras autoridades espirituales, se transfiere desde el cielo la misma autoridad de Dios y el respaldo de Dios hacia nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, por favor, yo le pido a todos ustedes, si se dicen miembros de Selah, que nunca envíen memes que desacrediten a nuestros presidentes. No importa lo que hagan, no importa cuánta gente se burle de sus acciones o decisiones. La Biblia nos enseña que debemos de orar por las personas que están en eminencia. Porque cuando la iglesia entienda que es más poderosa la oración que un meme absurdo, entonces la iglesia podrá cambiar la historia de su nación en el nombre de Jesús. Por eso nosotros no nos burlamos, no importa. Por favor, no estoy hablando de política. No importa el color, no importa de qué partido político sea. No. Las autoridades son puestas por Dios. Una vez que llegan al gobierno, nosotros nos comprometemos a orar por nuestros gobernadores, nuestros senadores, nuestros diputados, nuestro presidente, en el nombre de Jesús. ¿Alguien puede aplaudirle más fuerte al Señor? ¿Por qué? Porque en la honra a las autoridades hay bendición. Esa es una decisión anticipada que yo debo de tomar. Mardoqueo decidió honrar a su rey anticipadamente. Por eso cuando se presentó la oportunidad, Mardoqueo ya tenía una decisión. Y es, él va a honrar, él va a cuidar la espalda de su autoridad, él va a cuidar la espalda de su pastor, él va a cuidar la espalda de su padre, él va a cuidar la espalda en su gobierno, en el nombre de Cristo Jesús. Yo sé que cuando voy por todo el mundo, a veces viajo, todo el mundo voltea, es que allá es la tierra del Chapo. Le digo, no, es la tierra del Señor Jesucristo. Es que allá la violencia. Yo sé que es cierto, familia, no niego la realidad, pero yo bendigo mi nación cuando estoy fuera. Y le digo, sí, pero la tierra de México es una tierra bendita. Su gente es increíble, sus playas son, yo bendigo la tierra donde yo nací. Yo soy chilango, yo nací en esta ciudad. Mucha gente, ¡ay, la Ciudad de México! Mucha gente, mucho tráfico. Yo les digo, no es para cualquiera. Es una tierra de avivamiento, es una tierra de bendición. Yo no voy a permitir que la gente maldiga o desprecie la ciudad donde Dios me ha dado una misión y un propósito. El segundo principio, si seguimos leyendo la historia. Ahora solo quiero que prestes atención a un punto. Dice, todo el suceso quedó registrado en el libro de la historia. Todo el suceso. Y esto me recuerda que la Biblia nos enseña que todo lo que hacemos queda registrado en el libro de la vida. Esto me recuerda que un día todos nosotros, aunque aquí haya sido de la mano con tu esposa en este mundo, ahí vamos a presentarnos, uno solito, cada quien se va a parar delante del trono del Señor y Dios va a decir, a ver, tráiganme el libro de Abdías, tráiganme el libro de Josué Olvera, tráiganme el libro de Angélica Hernández, tráiganme el libro de Roberto, tráiganme el libro, cada uno
Y no importa que en este mundo no te hayan cachado, todo suceso quedará grabado en ese libro. A algunos les va a dar miedo que se abra su libro, pero a algunos le van a decir al Señor: sí, Señor, que se abra el libro, porque yo bendije cosas, yo ofrendé cosas, porque yo hice cosas que nadie se enteró en este mundo y que no quería que la gente en este mundo lo reconociera, porque sé que mi recompensa viene del cielo. Que se abra el libro. Y algunos: ay, no, Señor, cuando nadie me vio hice tontería. Y se va a saber todo, todo. A ver si ves cómo anda el de al lado, si pone cara de espantado, de alegría, porque se va a saber todo. Cuando tú ofrendaste por fe y pusiste primero al Señor, se va a saber todo. Cuando tú ayudaste a una persona y bendijiste y trajiste bendición a tu prójimo aún por encima de tu bienestar, se va a saber todo. Cuando tú honraste a Cristo, cuando nadie te veía, nadie te reconoció, nadie te aplaudió, pero se va a saber todo y nada en este mundo quedará sin su recompensa. Alguien apláudale a Dios, que tenga fe, que tenga esperanza. Endereza tu vida, bro. El capítulo 3, versículo 2 dice: todos los funcionarios del rey se inclinaban ante Amán en señal de respeto cada vez que él pasaba, porque el rey lo había ordenado. Pero Mardoqueo se negó a inclinarse ante él o a rendirle homenaje. Entonces los funcionarios del palacio que estaban a la puerta del rey le preguntaron a Mardoqueo: ¿por qué desobedeces la orden del rey? Esto es lo que les explicaba hace un momento. Y todos los días le hablaban de lo mismo, pero aún así él se negaba a cumplir la orden. Entonces le informaron a Amán para saber si toleraría la conducta de Mardoqueo, ya que Mardoqueo les había dicho que era judío. No te confundas con los nombres raros. Aparece en la historia un nuevo personaje, Amán. Digan conmigo fuerte: Amán. Amán resultó ser el segundo a bordo, el segundo en importancia después del rey. Después del rey, el personaje más importante era Amán. Había crecido, había sobresalido, se había vuelto relevante, se había vuelto importante. Pero Amán no aprendió a honrar al Señor. Amán, el nombre de Amán significa el grande, pero también significa solitario, significa una persona que está sola. Amán representa a todas aquellas personas que tienen éxito en la vida, humanamente hablando, pero que no reconocen a Dios, que crecen y se vuelven el primero en la empresa, que crecen y se vuelven el primero en finanzas, pero no reconocen a Dios. Aquí yo quiero decirte, iglesia, que no todo lo que nuestros ojos nos dicen que es éxito es en realidad éxito. Hay muchos cristianos que Dios les empieza a abrir puertas, que Dios les empieza a dar promociones, que Dios les da la oportunidad de tener un negocio o de tener una posición en la empresa de reconocimiento, y nunca se hacen la pregunta más importante: ¿por qué Dios me trajo a este lugar? ¿Por qué Dios me permitió estudiar en esa universidad? ¿Por qué Dios me permitió entrar a ese lugar en el gobierno? ¿Para qué Dios? ¿Qué tiene que ver sus planes? ¿Qué tiene que ver su reino? ¿Qué tiene que ver la iglesia con el hecho que yo esté trabajando en esta posición? Nunca hacen esa pregunta. Eso representa a Amán. De hecho, más adelante en el capítulo 7, versículo 6, se nos dice qué significa Amán. Este malvado Amán es nuestro adversario y es nuestro enemigo. Dos palabras de las que describen también a Satanás. Cuando la Biblia se refiere a Satanás, se refiere como nuestro adversario, como nuestro enemigo. Amán igual Satanás. Y te digo algo, iglesia: Dios siempre va a permitir que cerca de tu vida haya un Amán. Hay una persona que crece pero no honra a Dios. Y yo quiero decirte el día de hoy que cuides tu corazón, que no caigas ante la tentación de creer que como esta persona creció y avanzó sin tomar en cuenta a Dios, es más exitoso que tú, que estás teniendo paciencia. No te deslumbres cuando personas que a lo mejor han robado o han transado o nunca han estado con su familia y rápido crecen en las finanzas, tú por estar honrando a Cristo parece que no creces al mismo ritmo. Ese no es el punto de tu comparación. Diga fuerte conmigo: Amán es nuestro adversario. Fuerte, díganlo: Amán es nuestro enemigo. Por eso Mardoqueo no se inclinó, porque para él eso significaba deshonrar a Cristo. Selah, deja de inclinarte ante Amán. Deja de inclinarte ante lo que este mundo parece que es éxito. Ay, yo quisiera como Cristiano Ronaldo bueno, no sé, hablo sin conocer mucho, pero
no veo con frecuencia a ellos reconociendo que todo lo que tienen lo tienen por Dios y es para Dios. No los veo ganando almas para Cristo. No los veo testificando. Hay muchas figuras de las que tú sí puedes aprender. Que se quitan la corona, que doblan su rodilla y le entregan delante del Señor todo éxito que tienen. Ten cuidado del corazón de Amán. Y dice la Biblia más adelante, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ante él ni le rendía homenaje, se llenó de furia. Como se había enterado de la nacionalidad de Mardoqueo, decidió que no bastaba con matar solamente a él y buscó la forma de destruir a todos los judíos a lo largo y ancho del imperio de Jerjes. Y ahí es donde Esther y Mardoqueo descubren cuál es su propósito. Su propósito no era la corona. Alguna gente piensa que Esther, el propósito era tener la corona. No, la corona era una herramienta para cumplir con su propósito. ¿Cuál era el propósito? Salvar la vida al pueblo judío. Porque una vez más, como Satanás lo había intentado en muchas ocasiones, como lo intentó en Egipto, cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto y Faraón mandó matar a todos los niños, quería acabar con el pueblo judío. Y quería acabar con el pueblo judío para que no pudiera venir el Salvador del mundo a salvar nuestras vidas. Porque si acaba con el pueblo judío, no podía venir Cristo Jesús, porque era el pueblo que él había escogido. Y aquí está una vez más Satanás usando a Amán para acabar con el pueblo judío de una vez para siempre. Te digo algo, si hubiera tenido éxito, no estaríamos tú y yo aquí. No hubiéramos sido salvos, no hubiéramos tenido esperanza. Yo jamás hubiera conocido a mi esposa, ni tendría los hijos que tengo, porque yo lo conocí en la iglesia. Y no hubiera habido iglesia si no hubiera estado Cristo, y no estaría Cristo si hubieran acabado con los judíos. Entonces Esther se dio cuenta que la posición que tenía un propósito celestial y eterno. Déjame decirte 3 características de tu propósito para que lo identifiques correctamente. Número 1, tu propósito lo descubres en los momentos más difíciles de tu vida. Estás en este momento, en momentos difíciles, por honrar a Cristo, por obedecer a Dios, tranquilo, estás por descubrir tu propósito más elevado. Pero el propósito no se descubre en la hamaca de una playa. Voy a buscar mi propósito. No. De hecho, tú no encuentras tu propósito. Tu propósito te encuentra a ti. Yo no busco mi propósito en la vida. ¿Usted cree que este micrófono, mira, este micrófono fue diseñado, fue creado, le pusieron todos los elementos para que captara mi voz y mandara a través de ondas de radiofrecuencia la consola, las bocinas y me pudiera escuchar? El micrófono existe con un propósito, pero jamás he escuchado al micrófono decir: yo quiero cambiarme de propósito. No me gusta ser micrófono en la vida, yo quiero ser martillo en la vida. Porque uno mismo no escoge su propósito. Yo sé que este mundo te va a decir a través de Disney: tú eres lo que tú quieres ser. Yo quiero ser de rosa. Yo quiero ser de... No, te digo algo, tú no escoges tu propósito. Tú no escogiste en este mundo ser mexicano. Tú no escogiste en este mundo ser moreno o ser güero. Ni siquiera escogiste en este mundo ser hombre o mujer. No escogiste tu apellido, no escogiste a tus padres. Te digo algo, tampoco vas a escoger tu propósito. Pero Dios, que es sabio, tiene un propósito para ti. Y su propósito es perfecto. Y su propósito es... Alguien tiene que aplaudirle a Dios en esta tarde. Tu propósito te va a descubrir a ti. Y tu propósito va a venir a ti en los momentos más difíciles. Número 2, tu propósito no se trata de ti. Tu propósito no se trata de ti. Si tu propósito se trata de ti, ese no es el propósito de Dios para tu vida. Es que yo quiero ser, no. Y alguna gente se engaña. Yo quiero ser un gran empresario para darle empleo a mucha gente. Los pocos que tienes, ¿les pagas bien? ¿Los cuidas? No digas que piensas en ellos, porque a lo mejor quieres ser grande por un propósito personal. Quieres mandar, te gusta estrenar carro cada año. Tu propósito verdadero no se va a tratar de ti. Es que yo quiero ser un gran futbolista y darle la gloria a Dios. Si no le das la gloria a Dios hoy en día, con lo poco que tienes, menos le vas a dar la gloria a Dios si te lleva a algo grande. Porque tu propósito no se trata de ti. Dios quiere salvar a muchas personas a través de tu propósito. A través de tus propósitos Dios quiere cambiar la historia de muchas otras personas. Y la gente ni siquiera te va a reconocer a ti. Le van a dar gracias a Dios.
está bien, porque mi propósito no se trata de mí. A medida que yo renuncio a querer ser el protagonista de mi propia historia, es que descubro mi propósito en la vida. Y número 3, tu propósito será tan tremendo que jamás en tus propias fuerzas lo podrás lograr. Si tú lo puedes lograr sin orar, ese no es tu propósito. Si tú eres un gran estudiante, que lo único que necesitas es pararte temprano a estudiar y no necesitas orar, ese no es tu propósito. Lo puedes hacer sin Dios. Si sales a vender y estás vendiendo un montón y no necesitas tomar un tiempo en la presencia de Dios, no estás cumpliendo tu propósito. Porque tu propósito, cuando te sea revelado, cuando descubras tu propósito, vas a pasar noches desvelado, noches de insomnio, noches de espanto. No vas a sentir mucha paz, porque vas a saber que hay un propósito tan tremendo que solo un milagro lo podría llevar a cabo. Vas a darte cuenta que si no oras, ese propósito no se va a cumplir. Vas a reconocer que si Dios no edifica su casa, será imposible. Si tú vas por la vida creyendo, a lo mejor eres un taxista, que si paras tu taxi media hora para orar vas a perder dinero, es porque no estás viviendo tu propósito. Porque el propósito de Cristo, si el Señor no edifica, entonces en vano estamos trabajando los trabajadores. Vamos, ¿quién se pone de pie? ¿Quién me ayuda a dar un aplauso a Dios en esta hora? ¿Quién entendió algo con respecto a su propósito? Vamos, dale ese aplauso a Dios fuerte. El capítulo 4 de Esther, verso 14, Mardoqueo viene con Esther y le dice: si te quedas callada en un momento como este, donde iban a matar a todos los judíos, el alivio y la liberación para los judíos surgirán de algún otro lado, pero tú y tus parientes morirán. ¿Quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? ¿Quién sabe si no llegaste a tener esa licenciatura, a tener ese negocio, a tener ese talento, esa habilidad? ¿Quién sabe si no llegaste a tener esa familia para un momento como este, donde Dios te quiere usar?